SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, recesión técnica. Que según nuestras previsiones habría un cierto estancamiento en la actividad del tercer trimestre y entraríamos es la presidenta de la en AIREF. terreno negativo tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del año próximo. Entramos en terreno negativo en el cuarto trimestre de este año y en el primero del que viene. En castellano, 2 trimestres consecutivos en números rojos significa una recesión técnica. Y la clave es el adjetivo. Recesión es una palabra lo suficientemente preocupante como para poner el acento en el adjetivo. Recesión técnica y gran recesión no son exactamente lo mismo. De hecho, no tienen nada que ver. Prácticamente 2 trimestres consecutivos en rojo significan recesión técnica. Eso es lo que hoy anunciaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. La recesión se define de una manera mucho más amplia. Hay que mirar el mercado de trabajo, que en el caso de la economía española, desde luego, está en una situación y permanece en una situación todavía favorable. Hay que mirar muchísimas otras cosas a la hora de decir que estamos en recesión. Pero esa es la segunda clave. Esto no es una gran recesión, como la que vivimos en 2008, porque para que eso suceda son necesarias varias piezas de dominó que caen y que dificultan la recuperación económica. La primera y la fundamental es una caída en los sistemas financieros. La segunda suelen ser problemas de deuda soberana. Y sobre todo, la tercera, la clave fundamental, es el paro. Si el paro se dispara, si tenemos un problema de desempleo, tenemos un problema de recesión profunda. Lo que hoy dice la AIREF es otra cosa, así que lo que tenemos es previsiblemente un freno, una recesión técnica, insisto, grave sí, pero no para que suenen las alarmas como están sonando en algunos partidos. Así que hoy esta clave, recesión técnica, es la que va a hacer girar a partir de ahora muchos debates. Tienen ya servida la diferencia entre gran y pequeña recesión, entre recesión técnica y recesión grande. Y a partir de aquí, la batalla política, porque el gobierno sigue diciendo esto ni siquiera técnicamente va a ocurrir. Nadia Calviño. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. 1 de cada 2 contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Y el gobierno se queda solo en esto, en decir que no viene ninguna recesión, ni siquiera técnica, porque el gobierno dice vamos a crecer un 4,4% este año y vamos a crecer un 2,1% el que viene, así que incluso este último trimestre y el primero serán crecimientos mínimos pero positivos. Frente al gobierno están todos los demás organismos y todos están diciendo sí, esa recesión técnica sí viene. Hoy la AIREF, que lo que dice es que el año que viene no vamos a crecer un 2,1 como dice el gobierno, sino un 1,5. Como veis, desde luego, la primera diferencia es que en lo que es el Producto Interior Bruto nosotros estimamos un crecimiento para el 2023 del 1,5 en términos reales, mientras que el gobierno estima un crecimiento del 2,1. Hay dos diferencias fundamentales con la previsión del gobierno. La AIREF dice hoy, primero, no, las empresas no van a invertir todo lo que dice el gobierno porque hay tal incertidumbre y tanto miedo que no. Las empresas no invertirán, como decía el Ejecutivo, así que hoy la AIREF dice. Este diferente comportamiento de la inversión, en nuestro caso, la previsión que puede parecer relativamente moderada, dado que el plan de recuperación tirará en alguna medida de la inversión, viene justificada pues, por el deterioro de las perspectivas empresariales que estamos viendo y porque pensamos que en este contexto de debilitamiento de la demanda global, pues las empresas van a mantener un comportamiento muy cauto a la hora de expandir su... Y segunda diferencia, la economía internacional va a deteriorarse y no, dice la AIREF, tampoco vamos a exportar tanto como prevé el gobierno. En nuestros modelos, en nuestras estimaciones, el crecimiento de las exportaciones está muy determinado por el crecimiento del comercio mundial y lo que estamos viendo es que estamos asistiendo a un debilitamiento bastante pronunciado del comercio mundial. Nuestros principales mercados de exportación que se sitúan en Europa y Alemania es uno de ellos, no están teniendo un comportamiento muy positivo. Así que este es el análisis de la responsable técnica de la AIREF. Insisto, lo que estamos viendo pueden ser diferencias de matiz y lo son.
muy importantes, pero diferencias de matiz, porque básicamente lo que están diciendo es si vamos a una caída en V o a una caída en U, si tenemos un freno más pronunciado o más atenuado. Pero lo que sí está claro, y empieza a estar claro ya, es que ahora mismo hay un freno. Y la cuestión es si la palabra recesión, si esto empieza a conjugarse o no. La AIREF es la última, pero no la única de las instituciones que prevé esa recesión técnica. La AIREF dice hoy ese es el camino. Antes lo había dicho el BBVA, que también prevé 2 trimestres consecutivos de caída, 2 trimestres consecutivos en números rojos. Lo hacía Carlos Ocaña, BBVA. El trimestre último de este año, que acabamos de empezar, y el primero del año que viene, es posible, y esa es nuestra previsión, que se produzcan decrecimientos del PIB, que se produzca ese crecimiento negativo, pero lo relevante más allá de esa posibilidad de recesión técnica es en un horizonte más largo, por ejemplo. Y el mismo panorama dibujaba también el Fondo Monetario, que habla de 1 de cada 3 países en eso, recesión técnica. We are further downgrading our growth projections for next year. Es Kristalina Georgieva, que dice que los riesgos de recesión están aumentando y que un tercio de la economía mundial crecerá en números rojos 2 trimestres. Así que ahora mismo la palabra está servida, recesión técnica en camino, dicen los organismos internacionales, chocan con el gobierno de España. El apellido, recesión técnica o recesión grande, gran recesión, el apellido es crucial para entender la diferencia, así que hoy lectura y análisis. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Diferencia entre recesión técnica y recesión de verdad, ¿la hay? Sí, y muy importante. Es recesión técnica y gran recesión. Una gran recesión es lo que hemos vivido en 2009, es cuando hay una fortísima caída de los precios de los activos que contagia a la banca. La banca o es insolvente o es ilíquida y deja de regar con su financiación a la economía y tienes una crisis sin precedentes, donde se dispara el desempleo. Esto ocurre una vez cada 50 o cada 60 años. Una recesión técnica es 2 trimestres de pequeña contracción del PIB y ligera subida de desempleo. Esto ocurre cada 7 o cada 8 años. De haber una recesión, va a ser una recesión técnica, en ningún caso una gran recesión. Ahora mismo, con una recesión técnica, ¿tenemos un grado de daño soportable o no? Sí, porque al final lo que te puede explicar una recesión profunda es cuando hay demasiada deuda en los hogares y las empresas, que es la situación que existía en España hasta el año 2007-2008. Ahora, aunque hay más deuda en el sector público, el sector privado ha estado ahorrando bastante dinero y ha reducido mucho su volumen de endeudamiento. Eso se traduce en que luego la economía sufre menos. O sea que al final hacer bien los deberes los años anteriores te explica luego que la economía sufra menos, ¿no? Y yo creo que aquí va a ser un tema relativamente leve. Tenemos una cuestión general, que es esta, y tenemos otra cuestión particular, y es si para quienes están en las partes más bajas de renta, para los más pobres, les da lo mismo que la recesión sea técnica o que la recesión sea gran recesión, porque cuando llega un retroceso económico hay cierto empleo que se resiente. Para quienes son más pobres, que venga una recesión técnica o real, ¿les importa? ¿Esto puede pasarles la misma factura, sea una u otra? Claro que les importa. En una gran recesión, la última, el desempleo se fue al 27%. Ahora estamos en niveles cercanos al 12% y no creo que suba el desempleo. Con lo cual, todas esas personas que perdieron su puesto de trabajo en la gran recesión, esta vez no les va a ocurrir y, por supuesto, van a ver la diferencia. O sea que mientras esto no afecte al empleo, esto simplemente es el caer natural de la economía, pero mientras el empleo esté a salvo, ¿la economía está a salvo?
Sí, completamente. Y luego hay que aclarar una cosa. Si pongamos la economía cae un 0,1 un trimestre y un 0,1 el siguiente trimestre, los medios diremos que esto es una recesión técnica. Si hace menos 0,1 y 0, ya no es una recesión. Y la diferencia es simplemente aritmética, un 0,1 de PIB. Entonces yo creo que hay que desdramatizar bastante la palabra recesión. Uh-huh. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que haya o no haya recesión técnica? Es el tercer trimestre, todo indica que la economía va a seguir creciendo exiguamente, 0,1, 0,2, y la clave va a ser el cuarto y el primer trimestre. ¿Vale? A fecha de hoy, dado el hundimiento del precio del gas en Europa y el hundimiento del precio de la electricidad, por ejemplo en Alemania pagaban a 500 la electricidad y ahora la pagan a 50, yo creo que a lo mejor podemos esquivar la recesión técnica en España, y que eso provocaría pues que la recesión técnica en Europa sea más leve de lo que se hubiera descontado hace un mes. Pero todo depende de la evolución del precio del gas, y como el tiempo está siendo relativamente cálido en Europa, pues está provocando el hundimiento del precio del gas y por lo tanto el impacto en el precio de la electricidad, que es crucial. Pues Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, gracias por la clase esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, un abrazo, adiós. Así que ahora mismo, lo que amenaza es tormenta económica. Pero para los amantes del apocalipsis, tormenta y huracán no son exactamente lo mismo. Recesión técnica y gran recesión tampoco. 2022 y 2008 probablemente no tengan tanto que ver. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.